Buenas noches, amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85, Win TVO, canal 85 y todos sus medios digitales y YouTube Live, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En esta primera sección, como ya sabemos, tratamos los temas internacionales y nacionales que inciden en estos momentos, no solamente en el mundo, en el área internacional, sino también en la sociedad dominicana. Comencemos obviamente por la parte internacional, que la noticia más importante fueron obviamente las elecciones que se llevaron a cabo en los Estados Unidos el pasado martes 5, elecciones que contra todo pronóstico resultó triunfador el candidato del Partido Republicano, el presidente Donald Trump, que ahora se convierte de nuevo en el 47º presidente de los Estados Unidos de América. Unas elecciones que todas las firmas encuestadoras la daban como un empate prácticamente técnico, donde si existía algunos estados donde una candidatura tuviera ventaja sobre la otra, era a duras penas menos de un 1% o a lo sumo un 1%, lo que se consideraba un empate técnico. Sin embargo, el resultado de las elecciones no fue lo que predecían o lo que uno podía deducir de las encuestas, sino que resultó en una victoria abrumadora del candidato republicano contra todos los pronósticos. Hay que recordar que la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, había recaudado solamente en 3 meses $1 billón que fueron utilizados en la campaña electoral y contra todos los pronósticos, vuelvo y repito, no fue una victoria por un margen estrecho, sino que fue una victoria abrumadora donde el presidente Trump recibió casi 300 votos electorales, que es el sistema que ellos emplean, pero además ganó el voto popular por alrededor de más de 4 millones de votos, diferente al 2016 cuando ganó los votos del colegio electoral, pero no ganó el voto popular. En esta oportunidad ganó ambos, lo que implica, reitero, que fue una victoria arrolladora que rompió todos los pronósticos, no solo de las encuestas, sino también de gente como el profesor Alan Lichtman, que tiene un método mediante el cual había logrado predecir con acierto 10 de las últimas 12 elecciones, y que en estas elecciones había dado como ganadora a la candidata del Partido Demócrata. Vale la pena también señalar en el área internacional, aparte de esas elecciones y lo que eso va a significar para nuestro continente y para el mundo en sentido general, para las áreas en conflicto, las posiciones que puede llevar el nuevo gobierno y que en cierto modo ya conocemos que encarna el presidente Trump, es el tema de que en Alemania el presidente, pues, al disponer de su ministro de Finanzas, lo que fue llamar a un voto de confianza en enero que seguro perderá, y se anticipan elecciones, se anticipan en el horizonte elecciones para elegir de nuevo al partido que ha de regir los destinos de Alemania, tal vez el motor económico de la Unión Europea, y que serían en marzo. Esa es otra noticia también internacional que es digna de mencionarse, independientemente del conflicto que existe ya por Israel, que lucha contra el terrorismo asesino, tanto de Hamas en Gaza como de Hezbollah, y las conversaciones para llegar a algún tipo de alto el fuego
pues se encontraban paralizadas precisamente a la espera del resultado de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo influye el resultado de esos comicios recién celebrados en los Estados Unidos de América con todos esos procesos que hoy en día hay en el mundo. En el área nacional, pues podemos mencionar el caso de la elección de la Junta Central Electoral, donde repitieron prácticamente todos sus integrantes y solamente hay una persona nueva. Pasó una escogencia que fue hecha por el Senado, no hemos visto tampoco que hay ningún tipo de reacción, ni siquiera los partidos políticos han hablado sobre el tema, lo que en cierto modo habla bien entonces de la Junta Central Electoral, porque no encuentran nada que decir. La solución de un conflicto sobre el candidato alcalde de La Vega, que como sabemos era el actual ministro de Deportes, que renunció, y eso trajo como consecuencia una especie de vacío de vacío interpretativo sobre quién debía llenar esa vacante, pero finalmente la vicealcaldesa que había renunciado pues reconsideró, y el Consejo de Regidores de La Vega aceptó esa revocación de su renuncia, y entonces se solucionó un problema que también era algo que mantenía a la comunidad nacional, especialmente a la comunidad política y a la comunidad jurídica dividida sobre el tema de cómo solucionarlo. No quiero dejar también de mencionar un evento que se llevó a cabo en el día de ayer, porque el programa nuestro sale el jueves, pero en el día de hoy, porque sale el viernes, pero en el día de hoy, porque grabamos los jueves, que fue un encuentro regional que celebró el Centro de Análisis de Políticas Públicas, que dirige desde hace mucho tiempo, del año 2007, que lo fundó el licenciado Víctor Ito Bisonóasa, ministro de Industria y Comercio, el Grupo Libertad y Democracia, que en estos momentos lo coordina Iván Duque, expresidente de Colombia, y la Fundación Internacional para la Libertad, que realizó un encuentro regional que trajo a la República Dominicana, para honra del país, la presencia de una serie de expresidentes, como es el caso de Mariano Rajoy, expresidente de España, Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, al igual que el presidente Mahuad, el expresidente Felipe Calderón de México, el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, el expresidente Mario Abdo de Paraguay, el expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, y que además tuvo una participación por un mensaje que envió, no pudo venir el presidente Mauricio Macri, expresidente de Argentina. Contó con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, quien dijo unas palabras en la inauguración del evento de ese encuentro regional, y después se celebraron 3 paneles para tratar sobre el tema de los desafíos actuales de la democracia en América Latina y el impacto de las redes sociales en la política. Se hicieron 3 paneles, pude asistir al primero, en el que participó el expresidente Mariano Rajoy y el expresidente Lasso de Ecuador, muy interesante por cierto, pero por los compromisos que conllevo con ustedes y mi programa no pude continuar asistiendo, pero es un encuentro regional digno de mención, es un nuevo triunfo para el licenciado Víctor Ito Bisonóasa, para el país que fue anfitrión de todos esos expresidentes, y para el presidente Luis Abinader, quien también dijo las palabras de bienvenida. Estuvo también presente el expresidente Hipólito Mejía,
entre los miembros que asistieron a ese encuentro regional. En la segunda sección de nuestro programa contaremos con la presencia del doctor Marino Berigüete en su calidad de director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe. El doctor Marino Berigüete es abogado, además tiene una maestría en Ciencias Políticas y una maestría también en Relaciones Internacionales y escritor. Con él conversaremos después de la pausa. Bien amigos, nos encontramos en la segunda sección de comentarios y reflexiones. Como ya habíamos dicho en el primer segmento, se encuentra con nosotros una persona que nos distingue con su amistad y también nos honra hoy con su presencia, el doctor Marino Berigüete. Es, además de abogado, doctor en Derecho, también tiene una maestría en Ciencias, en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Ciencias Políticas. Es además el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Pero también conjuga entre todos esos oficios, como si fuera poco, también el de escritor, que al parecer es el que más le apasiona. Aquí lo hemos invitado, obviamente, en su calidad de director de la carrera de Relaciones Internacionales para comentar sobre el resultado de las elecciones de los Estados Unidos que se celebraron el pasado martes. El resultado y lo que eso puede significar para ver su perspectiva del punto de vista de las relaciones internacionales y las ciencias políticas, pero también sacaremos un pedacito para hablar de dónde empieza el hombre y cómo él conjuga esos dos oficios, vamos a llamarle así, el oficio de escritor, esa mente para crear, para moldear, el oficio además de poeta. No es lo mismo escribir soneto que escribir prosa. Siempre recuerdo los versos de Pedro Mata, que además lo citó el doctor Balaguer, en su libro La palabra encadenada, cuando decía, cuarteto que reprodujo, desde el jardín florido de mi reposo a gusto, machaco prosa para ganar la vida y esculpo versos para darme gusto. Entonces, no es lo mismo esculpir versos que también hacer prosa. Con él también hablaremos, porque él el día 11 pone en circulación el último fruto de su intelecto, su último vástago, que es de dónde empieza el hombre. También sacaremos tiempo para eso. Pero vamos a agradecerle su presencia y de inmediato vamos a comenzar, primero darle la oportunidad para si él desea, puede decir, pero comencemos de inmediato. Es un amigo querido con quien me unen vínculos de amistad de muchos años, de larga data, y que nos honra con su presencia. Vamos a ver qué opina él de esas elecciones que de cierto modo marcan pautas, rompieron esquemas, aunque las encuestas todas estaban parejas, pero ahora resulta que en lugar de ser un triunfo por el margen de encuestas, ha resultado ser un triunfo abrumador, y lo más importante no es el triunfo y la vuelta a la presidencia del presidente Donald Trump, sino qué significa esto para Estados Unidos y después qué significa este triunfo para este mundo tan turbulento que hoy en día vivimos. Gracias, don Joaquín, qué alegría estar por primera vez aquí con usted en una conversación entre amigos, y para mí es un placer. El proceso electoral de Estados Unidos tiene muchas lecturas de comentaristas tanto norteamericanos, europeos. Yo le voy a dar lo que es la visión
mía la visión, porque yo le doy seguimiento a los procesos electorales como tal, como un órgano vivo que hay que irlo analizando. Los republicanos montaron una campaña desde hace más de 18 meses. Por primera vez, los republicanos pudieron tener un candidato que no tuvo ruido, no tuvo dentro de su convención, tuvo un candidato sólido. Siempre he tenido la tesis de que Donald Trump no tiene ni seguidores ni miembros, tiene fanáticos. Esos fanáticos que él tiene son personas que se entregan a la voluntad de él, y él creció por encima del partido. Su camino hacia la presidencia se mostraba un candidato, algunos dicen que populista, pero con un discurso muy definido para una sociedad que, por los resultados que vemos ahora, estaba con ansia de poder rescatar la sociedad que ellos han vendido siempre que son, es una sociedad conservadora, una sociedad amante de su religión, amante de la familia, con criterio muy claro de lo que es el hombre, la mujer, y con conceptos familiares de lo que es la familia norteamericana. Pero bien, frente a ese Donald Trump, fortalecido en su partido, con una convención prácticamente unificada emocionalmente, con un candidato electo a la vicepresidencia, los demócratas presentaban un candidato que parecía caerse, así como se caía en cada momento, se caía en el proceso electoral. Llegó un momento en que los demócratas veían a su candidato con vergüenza frente a Donald Trump, que mostraba una fortaleza. El detonante de eso, ¿qué lo produce? Pero antes de irme a ese detonante, Biden, con todas sus tropezones, no solamente en su narrativa como candidato, sino en su comportamiento, estaba o está todavía rodeado por un sector que le convenía más manejar a un candidato de esa naturaleza. Era un candidato manejado por Obama, manejado por los Clinton, manejado por el sector empresarial, específicamente los hombres de la guerra, los hombres que le sacan beneficio a la guerra en los Estados Unidos, y también el fantasma que se ve y no se ve, que George Soros, dentro de ese engranaje, dentro de ese grupo, le convenía más manejar a Biden frente a Donald Trump. Cuando se desvela la debilidad realmente que hay y su poco crecimiento en el primer debate, pues decide él no seguir con esa comedia que parecía prácticamente una candidatura frente a un Donald Trump que se veía fortalecido. Pues bien, deciden que él no debe continuar. Pero Kamala entra en un proceso de 172 días de campaña electoral, muy débil. Una muestra de que ese sector iba a apostar a alguien, y quién mejor que ella, que su esposo es uno de los abogados de las empresas de George Soros, uno de los que fue mayor recaudadores para ella. Ella se convierte en una fenómena de recaudación. Pero ese grupo... recauda $1 billón sí, en 3 meses. Ese grupo
de poder, porque es un grupo de poder, ¿qué maneja? Maneja el New York Times, maneja casi la mayoría de los medios de comunicación, CNN, maneja las redes sociales, algunas, y maneja todo un grupo de comediantes, actores de Hollywood, maneja un entramado comunicacional que nunca reflejaron la verdadera realidad de las encuestas. Usted ha sido un hombre con experiencia no solamente de Estado, sino un armador de procesos electorales. Es imposible que un candidato transfiera un liderazgo tan rápido en apenas 174 días frente a un Donald Trump que viene con una narrativa electoral de más de 18 meses. Entonces, este proceso que se vendía a nivel de manipulación de encuestas, a nivel de narrativa, a nivel de las redes sociales, nunca fue tal. Donald Trump, en los números que uno pudo ver, siempre tuvo una fortaleza. Fíjese que Donald Trump no desciende su caudal de votos desde el proceso pasado del 2020, sino que aumenta. Sin embargo, los demócratas descienden el porcentaje de votos. Por lo tanto, esa polarización que ellos quisieron hacer, y los que tienen experiencia en campaña electoral saben que cuando un gobierno que gobierna un Estado que está en pleno ejercicio de poder, nunca dice que la oposición está en empate, a menos que realmente no sea que la oposición no esté por encima de ellos y ellos quieran cambiar esa realidad. Nunca van a decir, no, estamos en empate técnico con la oposición. Y ellos manejaron esa narrativa que al final tuvo el resultado. Los grandes temas fueron la economía, a pesar de que ellos han tenido un menor crecimiento de 4.6, el de Donald Trump fue de 4.8, pero a pesar de que ellos han tenido un crecimiento, la economía nunca se reflejó en los Estados Unidos, en la gente común, en la clase media. Y persistía. Es increíble, ellos tuvieron un buen desempeño económico, pero persistía cierta inflación y la gente, eso fue lo que... Además, también en alguna ocasión le sacaron dinero de los bolsillos para sostener una guerra que la veían distante, porque cuando ustedes veían que se le pone un peso a tal producto para aportarlo en la guerra de Ucrania, la gente decía, pero ¿y esa guerra? ¿En qué beneficia a los Estados Unidos? O sea, una guerra que realmente ellos nunca se sintieron identificados. Cuando uno ve el nivel de aceptación del gobierno de los demócratas, estaba muy por debajo del nivel de rechazo. Entonces, ese escenario, yo siempre dije, Donald Trump va corriendo en un camino que si no comete muchos errores, no hay quien lo pare. Lo que le quiero decir es que el proceso electoral que nosotros vimos ahora llama a reflexión de los analistas políticos en todo el mundo, porque es la lucha de una persona que le ganó a los grupos económicos, a los grupos de comunicación, tanto televisiva como de los medios
escrito, le ganó a la justicia, porque hasta la justicia conspiró, 39 procesos abiertos. Prácticamente desde que salió de la presidencia no salió de un proceso, le ganó al gobierno. Entonces, un fenómeno de esta naturaleza no es tan simple analizarlo en todo el contexto de la narrativa y el análisis que produce. Fíjese que los grandes medios, ya a las 2 de la mañana se sabía que él ya había ganado y los grandes medios vinieron a reconocerlo. Todavía retuvieron 7 horas después. Sí. Hasta eso han llegado y todavía no le dan los méritos. Entonces, frente a ese escenario dantesco que se presenta, lo que se percibe es una recapacitación de que la sociedad norteamericana quiere que los conductores de la política pública no la conduzcan de la manera como lo han ido haciendo en los últimos años. Cuando yo fui a Estados Unidos, ahora hace apenas 2 meses, y estuve en el área de downtown, midtown, y vi un Nueva York distinto al que yo veía. La gente tirada en la calle por el uso de fentanilo, las calles sucias. Me pareció en esa época como la época que fui antes de que Pataki fuera alcalde de la ciudad. Me pareció que estaba volviendo muchos negocios cerrados, calles oscuras, parecía otra ciudad de la que uno siempre como latinoamericano ha recordado. Entonces, los procesos electorales, don Joaquín, en Estados Unidos se han convertido en procesos electorales similares a los de América Latina. Y así hemos visto las elecciones de esa mirada conservadora, pero de una mirada mirando los pasos que han ido dando cada quien. ¿Qué va a pasar para Latinoamérica, para la República Dominicana? Usted sabe que hay la política internacional, un presidente puede cambiar un matiz, pero no la política realmente interna. Y los presidentes tienen más fuerza en su política internacional hacia afuera que internamente. Empezar una política de deportación es empezar una guerra jurídica internamente que es muy difícil. Cada estado tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Y es verdad que él ahora tiene el Congreso, tiene la Cámara de Representantes, tiene mayoría, tiene para hacer las leyes federales que quiera presentar. Pero lo que viene ahora es para uno verlo con cautela. Con Ucrania yo sé que eso, desde que él llegue, va a tratar de que la guerra de Ucrania comience a apagarse el fuego, porque al final ese fuego ellos mismos es que lo alimentan, porque ahí lo que hay es una guerra armamentista entre Rusia y Estados Unidos. Y en la medida que los Estados Unidos deje de darle ayuda al gobierno de Ucrania, la guerra comienza a apagarse y claro que se van a sentar donde debieron de haber empezado, que era en la mesa de negociación diplomática. Y me imagino que en los primeros meses que él entre a gobernar, la primera tarea, porque así lo dijo en su discurso cuando supo que era el candidato ya electo,
lo primero que dijo, yo voy a cumplir con lo que he prometido. Y yo creo que por ahí el primer día, que va en camino. Bueno, usted ha hecho un resumen muy interesante del proceso interno norteamericano con relación a los dos partidos. Hay otros factores también que uno pudiera pensar. Es decir, en esta oportunidad yo sostuve, en cierto modo, que era como una especie de campaña insulsa. ¿Por qué insulsa? Porque no había temas. Quien ponía los temas era Trump, pero usted no oía por parte del Partido Demócrata temas. Sabemos el aborto, había cosas en el que ellos establecían sus diferencias contra Trump, porque ellos parece ser que orientaron su campaña a tratar simplemente de denostar y de destruir el candidato, no los temas fundamentales. Entonces, bueno, cuando ellos no les quedaba más remedio, hacían sus diferencias en el tema del aborto, algo en el tema de la inmigración, pero no hablaban de las políticas que ellos podían disponer, mientras que Trump sí era claro lo que él por lo menos dice que pensaba hacer. Y eso también trajo como resultado la situación de que mucha gente dice hoy en día, bueno, entonces el tema al parecer no son las políticas, sino lo que siente la gente, el sentimiento de la gente. Fíjese que Kamala... Pero eso, antes que usted me responda, lo vamos a hacer después de este primer corte comercial. Continuamos entonces la conversación a ver qué nos dice el doctor Marino Berigüete. Como ya dije, director de la carrera de Relaciones Internacionales de UNIREMOS, doctor en Derecho, diplomático, escritor. Después de la pausa, seguimos conversando con el doctor Berigüete. Seguimos nuestra conversación con el doctor Berigüete. Usted me iba a responder más o menos mi reflexión sobre el tema. Yo le decía, o le iba a decir, que una de las cosas, de los errores que cometió Kamala fue que nunca hizo en esos 172 días, nunca hizo un discurso que se alejara de Biden. O sea, mantuvo el mismo discurso de los demócratas. O sea, ella no asumió una postura de diferenciarse en los discursos que ellos habían estado produciendo. O sea, ella lo asumió. Asumía, de hecho, una mala estrategia, porque si tú tienes un 64 de rechazo como políticas públicas y tú lo asumes, tú estás asumiendo eso, no hay una diferencia. O sea, ella nunca se zapateó, nunca dio un golpe sobre la mesa. Pregunta directa. Decía en qué se diferenciaba de Biden y ella lo que contestó fue, no se me ocurre nada en este momento. Eso fue fatal. Fatal. Entonces, los temas realmente, la sociedad que uno conoció, era una sociedad muy conservadora que le gustaba reunirse alrededor de un barbecue, una sociedad que iba a su iglesia, ese cordón religioso votó masivamente por Donald Trump. Wisconsin, que hay una comunidad árabe ahí, votó masivamente por Donald Trump. O sea, hasta los que ellos tenían, que siempre era seguro. Sí, el Blue Wall, que era Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Lo perdieron. Una mala estrategia, producto de que en Estados Unidos, que algo que está pasando ahora mismo en algunos países de América Latina, incluyendo el nuestro, la agenda que se está imponiendo es la guerra de los grupos comerciales. ¿Hasta dónde esa agenda de los grupos empresariales que quieren apostar a un candidato, a un partido,
hasta dónde la población podrá en un momento determinado soportar eso. Porque en lo local uno lo percibe. O sea, aquí la política, por ejemplo, local que uno ve, cuando uno que tiene experiencia de Estado, que los sectores económicos se oponen a una reforma fiscal, porque una reforma fiscal significa tener una caja del Estado más holgada para no para no tomar préstamos. Yo vengo de un sector político, cuando militaba en un partido político, que la concepción del flujo de caja, de lo que entraba al Estado y de lo que había que gastar, era muy milimétrico, tan milimétrico que uno percibía que era un presidente que manejaba el Estado como si fuera su propio dinero. Su propio presupuesto. Su propio presupuesto. Personal de su casa. No lo dilapidaba, pero tampoco, por ejemplo, yo me canso de pensar, de buscar una fotografía, de ver al presidente Balaguer en una fiesta de empresarios y no me llega a la memoria, o visitando empresarios, tenía alguna relación con amigos, tenía buena relación de llamarlo en un momento determinado, pero eso no era su norte. O sea, su norte no era cultivar la clase empresarial, de respetarlo, de dejarlo que crezcan, pero su Era un socio en el desarrollo, pero el Estado tenía una función de ser el ente mediador, de ser el ente que realmente mediaba. El sector empresarial era un socio en el desarrollo nacional, pero él servía de árbitro entre los sectores empresariales. Posteriormente, los gobiernos han tomado partido con sectores empresariales y en algunos casos los políticos han llegado a ser competencia de los empresarios. Eso ha distorsionado el sistema. Entonces, eso que estamos viendo en Estados Unidos, que estamos viendo ese modelo de ver el Estado no como una fuente de crear facilidades para generar riqueza, sino de manejar el Estado para generar su propia riqueza de acuerdo a sus propios intereses, se produjo en los Estados Unidos en este proceso electoral. Un grupo fuerte se apropia de una narrativa y quiere prácticamente imponerla a una candidata de su entorno, de su grupo específicamente de poder. Y por eso este proceso electoral en los Estados Unidos se generó una polarización realmente. Un sector empresarial también, porque un sector empresarial apoyó a Donald Trump, que se sintió fuera de ese grupo, generó una crispación que realmente yo tengo dos cuñadas, están casadas con dos hermanos árabes, una es republicana y otra es demócrata. Y llegó un momento en que no podíamos hablar dentro de la familia de política porque generó tanta pasión la política de los Estados Unidos, la política partidaria en estos momentos. Y así lo vimos. Vi con madurez el discurso que Kamala debió de haberlo dado ese mismo día, lo dio en el día de ayer, de aceptación, pero marca
un camino de seguir con la misma agenda, con el mismo tema de la Agenda 2030, con el mismo esquema de pensar. No hay un cambio que genere en una reflexión de decir, bueno, la sociedad no ha dado la espalda realmente. O sea, la sociedad quiere ser conservadora, la sociedad quiere que las Biblias vuelvan a las iglesias, la sociedad no quiere que los Estados Unidos se metan en otros países, la sociedad quiere que las empresas vuelvan aquí, la sociedad quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez y vuelva a ser un estado propiamente para los norteamericanos. La política migratoria resulta interesante para la República Dominicana, porque durante todos estos años, con la política que ellos han llevado, era una política de nosotros, de obligarnos a nosotros a tener una política blanda en términos de lo que es las migraciones que recibimos aquí. No era que uno veía que cada vez que se hacía una acción, uno veía ese lenguaje no hablado, de que inmediatamente venía alguien del Departamento de Estado a hablar con las autoridades que manejan la política internacional. La política internacional, a pesar de que nosotros hemos tenido en los últimos años una política que ha sido definida, porque el tema haitiano se ha puesto muy sensible en términos de lo que es la política internacional del país. O sea, el país no acepta nada que se desvíe, que no sea que los haitianos resuelvan su problema como debe ser, como en Haití, y nosotros resolver los problemas aquí. Pero resulta interesante y hasta provocativo ver lo que se puede producir a partir de la instalación de un nuevo gobierno de Trump, por dos razones. Primero, es un hombre que viene ya con la experiencia de Estado. Ya él no va a sentarse ahí a querer soñar, ya él tiene lo que es la experiencia de sentarse y sabe lo que es el control del Estado, y sabiendo ahora que tiene mayoría. Esa mayoría que tiene requiere también de un gran peso de maduración para saber las acciones que va a hacer, porque el gran riesgo que tiene ahora el nuevo gobierno que se instale ya no será esas gran guerras que se pueden producir, sino su relación con China, porque lo que él propone para atraer las grandes empresas con China, ya eso produce unas detonaciones en el camino. Eso es lo que la gente dice, que él habla de que la gente argumenta que él es amigo de Putin, y yo lo que creo que es una visión diferente. Él entiende que el gran peligro para los Estados Unidos lo constituye China. Rusia no es amiga, pero no tiene, que Rusia sería un peligro desde el punto de vista armamentístico solamente, pero no tiene el poder económico que tiene China, mientras que China sí sigue siendo, y por eso es que la gente confunde y cree que él prefiere. Hay que ver ahora qué piensa con la alianza que tuvo que hacer Rusia en virtud de la guerra con Ucrania, con China, con Irán y con otras. Habrá que ver, pero como usted dice, va a ser muy interesante ver esa parte. Yo quería preguntarle además, ¿cuál será el papel de los Estados Unidos en el mundo? O sea, Trump evidentemente sigue una noción muy arraigada de los conservadores en los Estados Unidos, de los que fundaron los Estados Unidos, de mantenerse aislado. Esa política se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial, prácticamente. La doctrina Monroe fue algo especial, sí, por circunstancias muy particulares, pero se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial, en el que se vieron, y cuando llegaron a la Primera Guerra Mundial, llegaron en el 17, prácticamente terminando, y en la segunda después del ataque de Pearl Harbor. Pero bueno, ahí el mundo cambió, se formaron otras instituciones.
Pero yo quisiera, me veo en la obligación de sacrificar eso un poco para hablar del escritor en los minutos que nos queden en el programa, porque, bueno, es fascinante. Usted tiene unos referentes maravillosos, salvando las distancias. Octavio Paz, por un lado, que fue un diplomático extraordinario y una de las plumas más completas del continente, más completa del continente y en cierto modo del mundo, una cultura extraordinaria. Y también vamos a llamar en Alejo Carpentier con su realismo mágico, que no deja de tener cierta vigencia ahora después de lo que ha pasado en los Estados Unidos, que es una especie de realismo mágico también para lo que hay. Pero bueno, vamos a hablar con el escritor que va, cómo lleva su oficio y qué esperamos de dónde empieza el hombre, que el día 11 va a ser puesto en circulación, creo que en la sala Aida Cartagena. Bonelli. Aida Bonelli. Díaz, esposa del doctor Virgilio Díaz Grullón. Bueno, otra figura, hijo de Virgilio Díaz Ordóñez, otra figura de las letras también y de la diplomacia, por cierto. Igual que el hijo, en menor medida, pero el padre mayor. ¿Cómo usted lleva eso? ¿Cómo usted conlleva esos oficios? ¿Cómo lo puede hacer? Mire, ese oficio yo lo he cultivado porque es su pasión, desde joven. Es lo que es su pasión. Es lo que me llena al final. La política la heredé por la familia. Mi madre, mi abuela, mi tía. Yo me crié que veía una foto de mi casa de Polibio Díaz y yo decía, pero ¿y qué hace ese señor ahí si no es familia de mí, de nosotros? O sea, cuando yo vine a razonar, a comprender. Entonces, entre mi madre, una tía que tenía, Nuri, fue gobernadora, mi madre fue de la Cruzada de Amor, fue la primera que gerenció el comedor económico en Barahona, un comedor grande que se hizo que me acuerdo yo siendo un niño, pero un niño, que el chef que fue a cocinar ese día fue May Mercedes. Para inaugurarlo. Para inaugurarlo. May Mercedes hizo una comida para el pueblo, oye, un chef como May Mercedes. Y yo me acuerdo que me preguntó que si me gustó la comida. Entonces yo me crié viendo mi familia muy ligada a una nostalgia que uno conserva de un político y natural cuando armaron la juventud en Barahona, estaba el presidente Balaguer en oposición, yo fui parte de esa juventud, pero ya yo tenía inclinación de escribir y esa pasión la llevaba discretamente. Aquí escribí, ahora voy a celebrar en esa puesta en circulación casi 40 años de la publicación de mi primer libro. Entonces realmente... Tenía 24 años usted cuando publicó su primer cuando libro. yo comencé a escribir, yo tengo ya 62. Ya llevo 62. Entonces a los entre 24 y 25, yo publico un libro que es un desahogo. Es un desahogo de lo que yo escribía en el colegio y lo iba guardando en espacio y un día decidí publicarlo y lo publiqué y luego seguí publicando otros libros. Y Odas a Barahona y otras cosas, otros poemas más. Y a partir de ahí
comencé a tenerle pasión al oficio de juntar palabras, porque uno cuando escribe lo que hace es que junta palabras para construir mundo que uno ve en su imaginación, pero parte de esa imaginación lo hace uno con el trabajo. Y en mi última etapa, cuando me fui como diplomático, que voy a Sudamérica, comienzo a tener una soledad acompañada que nunca había tenido, porque la gente ve que la diplomacia es muy bonita, pero la diplomacia es un sacrificio. Pero es un sacrificio. Cuando uno se pone sí, lo asume. Y lo asume. Entonces, en ese espacio de soledad, yo comencé a escribir, a investigar, y escribí varios libros sobre poesía y a leer poesía. Yo leo poesía, tengo una biblioteca de poesía que le he ido acumulando durante muchos años, y eso me llevó a tener conciencia del oficio de la palabra. Entonces un libro, a veces yo digo, bueno, estos muchachos que sacan un libro al año, a mí me da mucha lucha terminar un libro. Y es verdad que los libros terminan cuando uno lo deja, pero cuando uno está en un proceso de creatividad, escribiendo, un libro me dura 3 años, 2 años. Ese libro que voy a publicar ahora es del 2017, pero yo tengo otros que tengo para publicar también, que es un ciclo que voy cerrando de una etapa de mi vida y que lo voy a ir sacando. De dónde empieza el hombre es la última reflexión que yo empecé hace un año, que es el nombre de un último poema, con la muerte de mi suegro, que tuvo mucho que ver con la relación de mi esposa y yo, y el nacimiento de mi primer nieto, que nace ahora, en diciembre. Entonces, en ese espacio de reflexionar entre la vida y la muerte, empiezo a reflexionar en un poema sobre dónde empieza el hombre. Tiempo, don Joaquín, el tiempo lo saca uno. Yo antes le dedicaba mucho tiempo a la productividad discreta. Ahora lo hago con mayor gozo, lo hago con mayor madurez. Y realmente al final, cuando uno empieza de la madurez a convertirse en un hombre ya viejo, uno empieza a ver qué es lo que le gusta, porque nos quedan menos años de lo que nos toca por vivir. Entonces me he aferrado a la literatura, a esa pasión, porque es una pasión que hay que vivir en un mundo poético o un mundo de la escritora para sentir esa pasión continua y ir dejando algunas cosas a un lado. La literatura para un político tiene una influencia de desprendimiento. El hombre que ama las letras no ama el dinero. Claro que se necesita dinero, pero el hombre que ama las letras, sus riquezas son sus libros, lo que publica, el oído de escuchar una buena metáfora, el oído para poder escuchar un buen sonido de una gota de agua y construir una metáfora en la imaginación. Entonces realmente no es que la madurez le llegue a uno con el tiempo, sino que uno se hace más selectivo
con su tiempo y con el oficio. Yo creo que soy un lector que me gusta escribir, me apasiona, pero eso también es parte del ejemplo que uno tuvo, que es lo que nos hace falta en esta etapa de la vida política del mundo en que vivimos. Yo me crié viendo tres polos: un Balaguer con una cultura ostosiana, con una cultura griega, con una cultura enciclopédica, con un discurso no solamente emotivo, sino rico en el lenguaje, y uno como joven decía, yo quiero ser como él, yo quiero tener como ejemplo ese. Vimos a Juan Bosch, que era un hombre que no solamente un autodidacta, sino que cultivaba la letra. Claro. Y tenía una visión de lo que era el Estado, y un Peña con un lenguaje popular, pero pulido, cultivado, emotivo, pero también tenía una formación. ¿Qué nos queda a la generación de ahora? ¿Qué paradigma buscan? Hay una sociedad que crece, hay políticos que van más detrás de el sonido del dinero, o de lo que es la compra, o que es el poder por el poder, pero no hay un ejemplo en los últimos años. Usted ve, por ejemplo, en las encuestas, a veces yo lo ponía por ver cuál era el político que más admiraba, y Balaguer, todavía con 13 años de muerto, 14 años, aparecía como el político más admirado. Y tú decías, ¿pero por qué? Y no se lo digo porque estoy hablando quizá con usted, son cosas que uno lo habla siempre, y todavía en la escuela de ciencia política escucho y me río, porque ahora cuando yo oigo a la gente que lo adversaba y dice, la verdad que Balaguer fue un gran gobernante, ahora es que lo estamos entendiendo. Y es así, cada día lo entienden los políticos cuando asumen el poder, porque el manejo del poder implica no solamente tener un ejemplo de vida, sino poder construir su propio escenario para salir bien del poder. Bueno, con esas palabras nos vemos en la obligación de terminar este interesantísimo diálogo, donde hemos podido ver la opinión del doctor Marino Berigüete en torno a todo lo que fue el proceso electoral norteamericano, lo que más o menos podemos esperar de un nuevo gobierno del presidente Trump, en su calidad de 47º presidente de los Estados Unidos de América. Y también hemos disfrutado de la parte literaria que él maneja junto a su oficio como director de la carrera de Relaciones Internacionales, como diplomático de carrera, como además estudioso de la ciencia política y seguidor de los procesos electorales y los procesos políticos que se desarrollan en el mundo. También como conjuga, como él llama, ese oficio de pegar palabras, que es el oficio del escritor. Él habla con nostalgia de paradigmas que se nos fueron, paradigmas que siguen siendo todavía fuente de inspiración para muchos, y que ojalá que en el futuro los hombres que también se dediquen a dirigir el país, que dediquen su tiempo a incursionar en política, también lo hagan pensando en la importancia de la lectura, en la importancia de la escritura, en la belleza de un hermoso poema, y también en la hermosura también que tiene una prosa que cautiva, por lo bien escrita, por lo concisa, por lo clara con que se maneja el castellano.
Muchas gracias al doctor Marino Berigüete por haber aceptado nuestra invitación y será, amigos, hasta un próximo encuentro el viernes que viene de comentarios y reflexiones.